La canción Miedos fue una de esas canciones que uno escribe en un día. Fue bastante loco porque no me venía pasando eso de agarrar un tirón de inspiración. Pero me pasó que yo toqué algo como accidental en el piano y dije, uy, esto suena lindo. Ni siquiera era como una cosa rara, no era un acorde normal. Y empiezo a tocar algo que parecía como medio un loop, que es lo que aparece al principio de la canción, ese piano que aparece al principio. Y digo, bueno, ¿y ahora qué canto, no? ¿Qué pasa si no canto? ¿Qué pasa si empiezo a hablar? ¿Qué diría? Y así empezó como al principio de Miedos, hasta que lo unifico todo con el estribillo y con el concepto, ¿no? Detrás de la canción, de los miedos. La canción no trata de un miedo en particular, pero sí hay un miedo que prima, que es el miedo a no llegar a ser suficiente, o este camino que yo estoy eligiendo será el correcto. Si bien yo entiendo que por supuesto yo creo que todos nos identificamos con esto, ¿no? Porque no es algo que me pasa a mí sola, yo lo sé muy bien, pero en realidad fue algo que lo planteé muy desde la intimidad, muy desde la vulnerabilidad incluso. Entonces de repente ponerse vulnerable y admitir que uno es inseguro, me parece que es un acto de valentía también. Estuve mucho tiempo escuchando el demo. Es como una búsqueda totalmente distinta a las otras dos canciones. Era muy como una introspección. Estuve más o menos 2 semanas buscando los momentos justos donde intervenir con los arreglos y con la música, y cómo podíamos hacer también a nivel melódico para que no explote tan al principio, digamos, como que vaya gradualmente y como que sea justamente un camino a transitar con miedo, justamente. Pasa que es una palabra como muy ambigua, el miedo se puede representar de un montón de maneras, había que representar el miedo de una manera muy específica. De hecho hay muchos arreglos muy puntuales de batería electrónica, hay mucho sonido de sintetizador, pero que hay como mucho colchón, mucho clima, como que no hay, o sea, la voz es siempre lo principal y el resto son como condimentos que van apareciendo. Mi vida fue convertida en una arena movediza y me hundo más y más y más. Corro, escapo de aquel miedo de ya no poder soñar. Yo quería que no hubiera como demasiado sonido al principio en cuanto a instrumentos. Yo no quería que empezara cargado de instrumentos, capaz y más al final. Fue un trabajo como bastante manual y bastante arduo de parte por parte elegir dónde van a aparecer esas voces fantasmales que se van repitiendo y esas cámaras largas, así como bien cinemáticas. Es un tema que refleja un montón de ambientes diferentes. Busqué como que todas las partes de las estrofas sean como más bien como muy inmersivas y muy atmosféricas y dan una sensación de vacío, hasta la parte que explota y da esa sensación de enfrentamiento con eso a lo que uno le tiene tanto miedo o temor. Y en este tema yo sentí que era importantísimo considerar el rango dinámico, es decir, sentir que la última parte tiene un peso mucho mayor a todo el resto del tema. Y después al final otra vez termina como estaba en el principio, que es con el mismo motivo de la canción, que es como algo que te queda resonando en la mente. ¿Y qué pasa si el miedo no te frena? Yo nunca voy a dejar de cantar. El elemento de la canción de Miedos que origina la idea del videoclip fue esto de el espacio mental, ¿no? O sea, yo desde la búsqueda de la canción ya me planteaba estar adentro de mi propia mente y desde lo visual quise hacer exactamente lo mismo. Pero lo que tiene el videoclip de Miedos es que no es solamente un videoclip de la canción Miedos, sino que engloba todo el concepto atrás del EP de la transformación. Voy a ser completamente honesto, al principio estábamos perdidos. Tuvimos muchas idas y vueltas, también no nos olvidemos que fue hecho en pandemia. Tuvo una evolución este video porque ella venía con la idea de que quería estar en un espacio neutro, pero no encontramos una narrativa, no encontramos algo que sostenga el video durante los 4 o 5 minutos. Hasta que surge la idea de poner los diferentes estados de Sophie a lo largo de su vida. Entonces acá es donde surge la idea de tener a una Sophie chiquita, a una Sophie adolescente y a la Sophie actual. Sophie estuvo a cargo del guión junto con Mora. Había que encontrar un poco la forma de decir, che, esta es una letra que la gente tiene que escuchar y con la que la gente se tiene que identificar. ¿Cómo hacemos para mostrar eso? Y el gran desafío fue justamente buscarle lo humano. Todos teníamos en la cabeza lo que hoy es el videoclip. En ese momento lo pensamos que era así tal cual. Pero no teníamos ninguna referencia directa. Hasta
hasta que Coca Guzmán nos mostró un desglose que ella hizo del guión. Nos mostró una escena de Stranger Things, donde tenemos a Eleven en un espacio todo negro. Todos dijimos, sí, es esto. Tuve una reunión con Sofi y con su equipo de trabajo, y a partir de ahí lo que se definió, digamos, desde el momento 1 fue que iba a haber 2 espacios. Uno, que es este que están viendo, que es la habitación de Sofi cuando es niña, cuando es chiquita. Y otro espacio es como un espacio más onírico que vendría a representar la mente de Sofi. Entonces, a partir de la división, digamos, de esos 2 espacios y de que Sofi va contando una historia, pero ella como personaje va creciendo también. Una vez que teníamos definido esa historia que contar, el guión y estos 2 espacios, se empezó a ver cómo darle forma y cómo darle vida e identidad estética a cada uno de los espacios. Mi trabajo en el área de producción del videoclip más o menos unos 2 meses antes de la filmación, que fue cuando con Sofi empezamos a charlar sobre la idea, que hubo una preproducción en cuanto a diseño de logística. Fueron semanas y semanas de hablar con todo el equipo, de hablar con los espacios, de ir resolviendo traslados, asistir al equipo y controlar el horario, que por supuesto pudimos cumplir con el objetivo. La fotografía tiene una doble función. Más allá de iluminar a nuestros personajes, su otra función es ser un personaje. Es el antagonista en este videoclip. Viene a representar justamente los miedos de Sofi. La que llama a la Sofi pequeña, la invita a salir de su cuarto y meterse en este espacio negro onírico. Cuando se enciende esta luz roja, se le desmorona el piso. Ese color rojo súper intenso, no nos olvidemos que es el miedo. En miedos teníamos justamente la cuestión de cómo se representa el miedo, o sea, cómo se siente y sobre todo cómo se ve, dónde se imprime en el cuerpo, cómo nos enfrentamos al miedo, en este caso en las diferentes etapas de la vida. En la parte de Sofi Niña había una cuestión bastante resuelta, incluso de cómo se encaró el trabajo más desde el juego, y ese juego se pone turbio, pero siempre como desde una curiosidad. En el caso de Sofi adolescente tenemos la luz roja como un ente que viene a representar sus miedos y hace con ella lo que quiere. Por eso la vemos a Ceci haciendo esta performance. Teníamos que trabajar con esta idea, como esa fuerza que es invisible y que no sabes de dónde sale, no sabes por qué, para dónde va tu cuerpo. Y dijimos, ok, ¿cómo se plasma en imagen? ¿Cómo se plasma en cuerpo? ¿Cómo se plasma en lo afectivo, en lo emotivo? Esto fue sentarse con la canción, incluso también usar elementos instrumentales de la canción, tipo estas baterías que son, esta guitarra que hace eso ahí que es. Y entonces ahí surge esta idea de, bueno, hagamos una coreografía. Y después tenemos a la Sofi mayor que tiene la luz roja, pero no la vemos con alguna situación como tuvo la Sofi más chica o la Sofi adolescente. Acá tenemos ya una Sofi empoderada. Yo quería mostrar una Sofi que no tiene ganas de salir lastimada otra vez, pero que en el fondo igual sí se quiere arriesgar y efectivamente se arriesga, agarrándose de todas estas veces que las pasó y que las superó. Por eso también se nos ocurrió, también con Sofi y con Brian, esta cuestión de que en el final se unan, aparezcan las 3 Sofis. Estas 2 chicas que son las mismas yo del pasado vuelven a recordarme, Sofi, vos pudiste antes. A diferencia de las otras 2, cuando ella atraviesa la puerta no se transforma en pétalos de flores, sino que vemos una flor renaciendo. Una flor que es una flor blanca, que para mí el elemento y el color blanco es como algo sencillo, ¿no? La margarita es como capaz una flor que a mí me parece la más sencilla y que parece la simple, ¿no? De las 3, pero me parece que a veces uno tiene que volver a lo básico, que es a lo terrenal. Si hay algo que es real, solo hay algo que es real, y es que yo no